Lucas Bárbaro, Lucas Lazarte, Luciano Alejandro, Marcos Cabral, Noelia Noroña, bueno, Omar, Pamela y Yami. Yamila Medina también la conozco. Bien, Noelia también, mi familiar. Bueno, bienvenidos todos a esta clase de hoy. La estoy grabando y después la subiré para que los compañeros la tengan a mano y podamos avanzar todos juntos. Bueno, antes que nada le quería decir a los que no entraron en la reunión de... ¿Cuándo fue? Ayer, ¿no? ¿No, Graciela, ayer? Sí, ayer martes. Tuve una reunión, tuvimos con la secretaria, con todos los integrantes de los primeros años y con integrantes del centro de estudiantes. La presidenta seguro estaba, no sé si había algunos integrantes más. Bueno, la reunión tenía como objetivo bueno, la posibilidad de interactuar a partir de un montón de demandas que habían surgido de los alumnos de los primeros años por dudas sobre la cursada, la comunicación, la documentación, los finales, en fin, una cantidad de dudas que yo sabía que existían. Así que bueno, fue a mi criterio, una buena reunión. Primero comencé comentándoles a todos que conocemos los problemas por los que atraviesan ustedes y todos los alumnos, pero ustedes en particular porque es el primer año que están en el instituto. Entonces, conocemos todas las dudas que ustedes pueden tener, multiplicadas por la situación de carestía, invisibilidad, que obviamente la no presencialidad genera estas incertezas, desconocimiento, falta de llegada y respuesta, porque es más difícil comunicarse, hay menos canales, todo eso lo conocemos. Así que bueno, volví a reiterar lo que les dije el primer día que los recibí en el instituto, en el patio interno, y como conclusión de esa reunión surgieron una serie de acciones, que es lo más importante. Faltarían un par de informaciones previamente. La primera sería, casi con seguridad no volvemos este año a la presencialidad. Y va a ser muy difícil que empecemos el año que viene en la presencialidad. Entonces, quedémonos en 2020. Si esto es así, todos ustedes tienen derecho a rendir los exámenes, los que obviamente consideren que están en condiciones, al cierre de este año. Eso va a quedar organizado para la segunda mitad de noviembre y todo el mes de diciembre. ¿Dónde van a hacer los exámenes? Y no hay otro camino que el entorno virtual. Ahí vamos a tener una serie de problemas. Los alumnos que no tienen conectividad van a tener que obtenerla, acercarse a un compañero, ir a un domicilio. Eso lo iremos viendo con el tiempo. Lo que está claro es que las mesas se van a tener que constituir en este formato. Para eso hay dos problemas. El primero es que yo quería escuchar de los alumnos las demandas que tenían de la cursada, los problemas que existen en la cursada, porque mal se puede dar un final si no se tiene claro de qué se va a hablar en el final. Para eso, los alumnos tienen que tener el plan del año, el plan anual de la materia, tienen que haber tenido un contacto suficiente con el profesor y haber evacuado sus dudas. Y tercero, más importante, saber cómo va a ser la mecánica de ese examen, porque este no es un examen, digamos, ordinario, en el cual uno se acerca al instituto, va a un salón, el docente le pide la libreta, en fin. En la presencialidad el examen forma parte de este estadio. Si uno se acerca, sabe que está aprobada la cursada y sabe que el docente le va a poder pedir determinada cantidad de temática que está comprendida en un programa, en un plan. Bueno,
En ese programa de temas, el alumno tiene un derecho, que es el siguiente. Elige con qué tema empezar la evaluación. Elige, dice, bueno, yo, Madariaga, mira, Juan, yo quiero empezar hablando de tal tema, pum. Bueno, muy bien, tiene unos minutos, 5, 10 minutos, da su tema y después es requerido con alguna mecánica que puede ser oral, escrita y oral, coloquio, etc. Pero acá, estando en un entorno virtual, se suman una cantidad de problemas. Despejemos la conectividad. El alumno tiene conectividad, bueno, si son 15 alumnos o 20 alumnos en la lista, digamos, el acceso, la identificación, la entrada y salida de cada alumno, porque digamos, los alumnos tienen que salir para que rinda uno, después tienen que volver a entrar, y así, bueno, el examen se hace más engorroso. Por lo tanto, todo esto lo vamos a tener que ir aclarando durante los meses de septiembre y octubre. Cada docente le va a decir a ustedes, le tiene que decir a ustedes, bueno, el formato del final lo vamos a hacer así. Te voy a enviar, supongamos, esto es una hipótesis, supongamos, ustedes tienen estas temáticas que entran en el final, esto es así, así, esto lo tratamos con tal texto, esto con tal otro. Bueno, ustedes en la mecánica del final van a tener que resolver tal cuestión, o van a tener que defender tal trabajo, o van a tener que presentar con antelación determinado parcial domiciliario. Eso es un formato que agiliza el encuentro en el entorno virtual. Todo esto que estoy diciendo es hipotético. Entonces, a todos los integrantes de la reunión del día de ayer les prometí, cosa que voy a hacer en breve, es reunirme en un entorno con todos los profes del profesorado, de las tecnicaturas, con todos los profes de primer año, y pedirles que vayan resolviendo todos estos temas con ustedes, con cada primer año, ¿no? Así que ustedes van a tener, calculo de acá a fin de año, una charla con qué docente. Una cosa que yo les dije a los estudiantes, y les repito a ustedes, es que, esto se los digo con todo el cariño, se los digo honestamente, con todo el cariño que espero que sientan de estas palabras. A mí no hay nada que me haga más feliz que ver un auditorio de gente joven que está esperando recibir una clase de historia. Tengo que pensar que todos mis colegas están esperando lo mismo cuando dan física, economía de no sé dónde, arquitectura de no sé qué. Quiero decir, cada cual ama su disciplina y en un lugar como un instituto de formación superior, se supone que lo que los reúne a los docentes y a los estudiantes el ánimo de seguir aprendiendo, ustedes porque se quieren desarrollar y titularse, y nosotros porque es nuestra profesión. Entonces, digamos, yo a partir de esto entiendo que todos vamos a poner lo mejor de nuestra parte, porque lo que estamos viviendo no es fácil, ustedes me entienden, ¿no? Mientras nosotros estamos acá, hay ya decenas de miles de contagiados, gente que está abarrotando los hospitales, las clínicas, los pasillos de las terapias intensivas. Espero que la cosa afloje, pero lo que vamos a ir viendo estos días es que, bueno, que la suma de decesos, de gente contagiada, aumenta, y todos tenemos algún conocido que está pasando por un mal momento. Entonces, está bien que continuemos con nuestra vida, pero tenemos que asumir que es un momento especial, extraordinario. Entonces, todos nosotros tenemos que poner lo mejor. Todos tenemos que poner lo mejor. Yo les voy a pedir a los profes que pongan lo mejor de su parte. Y ustedes tienen que poner la mejor parte de ustedes. En situaciones normales, lo que yo le digo a los alumnos, con mucho cariño, es lo mejor que vos podés hacer, que ustedes pueden hacer, si toman con certeza mis palabras, es entender que hay un momento en el cual ustedes saben que se pueden presentar un examen. Ustedes saben. Internamente estoy en condiciones de presentarme a rendir con Juan. ¿Por qué estoy en condiciones de presentarme con Juan? Pues ustedes saben la exigencia que hubo, el nivel conceptual o no, y el docente le irá aclarando. En fin, hay una relación
que se establece entre cada docente y sus alumnos. Ese diálogo, esa interactuación es dinámica y es única entre cada docente y sus alumnos. Y al interior de esa dinámica hay que dialogar especialmente este año para no saturar las energías del lado de ustedes y del lado nuestro. Entonces yo les dije a los alumnos, miren, yo les voy a pedir a los profesores que le evacúen todas las dudas que ustedes tengan. Ayer estuvo la secretaria y les explicó que somos pocos, somos dos, el director y la secretaria y los preceptores que nos ayudan para responder todas las demandas de papeles que ustedes tienen. No tenemos por el momento la noticia de que en breve nos vayan a cubrir los cargos que están pendientes. Pero aún así, el instituto tiene que seguir funcionando. Entonces, la parte que me parece que tienen que cubrir ustedes es solicitarle a los docentes todo esto que yo les estoy diciendo, y en el caso de que eso no llegue a buen puerto, comunicarlo de la mejor manera por la vía que corresponde. Ustedes lo pueden hacer llegar por los representantes de su curso, a la gente del centro estudiante, y la gente del centro estudiante me dice, Juan, mira, hay una demanda, vamos a tener que juntarnos. No peleen con los profes, seamos los mejores que podamos ser. Cuenten, pongan un cheque en blanco en que todo el mundo quiere hacer lo mejor que puede. Y confíen, en definitiva, en que esto que les digo va a ser así. Pero también tengan en cuenta que ustedes aprueban la cursada de este año, tienen A en el primero, A en el segundo, tienen 5 años para rendir las materias. 5. No hay nadie que los corre para rendir todo en diciembre. Porque, ¿saben por qué les digo esto? Porque yo ya van a ser como 20 y pico de años que doy clases en el instituto, ¿no? Entonces tengo un listado de materias, primer llamado de diciembre, se anotan 15. ¿Cuántos vienen? 2. En el mejor de los casos, 1. A veces nadie. Está bien, bueno, se anotó, estaba pensando, creyó, qué sé yo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo lo que digo, en este caso, armar todo el escenario para estas mesas virtuales va a ser muy complejo. Hay que mandarle a ustedes un mail, ustedes nos tienen que contestar, el protocolo, bla, 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 bla. Entonces, vayamos ajustando esto. Ustedes no tienen que tener temor. Los que están estudiando y dicen, mira, yo estoy estudiando la de Juan y yo creo que llego, dicen, no, está bien, listo, va leyendo. No tienen que tener ningún temor a presentarse, tienen que saber de qué se trata el examen. Pero aquellos que en la presencialidad dicen, yo me tiro el lance, voy a ver, por ahí la pego, qué sé yo, por ahí Juan ese día, no sé qué. Se confunde. Bueno, eso es lo que vamos a intentar evitar, ¿entienden? Intentar evitar. ¿Para qué? Para que ustedes tienen derecho a presentarse y después estar ausentes, ¿eh? Ustedes tienen todo el derecho. Yo estoy diciendo, en esta ocasión, pongamos lo mejor de nuestra parte y del otro lado. Bueno, así que esa fue la reunión de ayer y en eso quedamos. Después quedamos en que el centro de estudiantes va a terminar de organizar todos los delegados y subdelegados de los restantes años, y si hace falta volver a reunirse, bueno, un día hago un enlace y nos reunimos. Digamos, si hay problemas o si no se puede llegar a buen puerto, pero más o menos esto es lo que se dialogó. Bueno, los que no tuvieron oportunidad, ¿me quieren hacer alguna pregunta sobre esto que dije? Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Iván? Pregunta, o sea, ¿ya tienen definido el programa? O sea, ¿saben cómo se va a tomar el programa y todo eso? ¿Saben las cosas que van a entrar? Bueno, les contesto con la pregunta de Iván a todos. En el nivel superior, ustedes son autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no les tengo que explicar a ustedes elementos fundamentales de la lectoescritura
o del procesamiento de datos, o de la gestión con el conocimiento, digo, la gestión primitiva con el conocimiento, ¿no? Digamos, el acercamiento a un material, el análisis, la síntesis, eso cada cual conocerá sus capacidades, las va formateando. Esto no quiere decir que el nivel superior no tenga particularidad, tiene particularidades, se llama alfabetización académica. Uno va aprendiendo que hay todo un circuito de pensamiento científico que le permite ir ascendiendo a uno. Pero digo, en principio, yo les doy a ustedes un par de textos y les digo, bueno, ¿entendieron? Ustedes saben qué tienen que hacer. Bueno, en el nivel superior, yo les doy un plan, les presento una problemática y les digo, miren, lo que dice el plan lo tienen que agotar. Durante el año yo les tengo que garantizar a ustedes que las problemáticas estén trazadas, que el modo de intervención con las fuentes estén trazadas. Después hay un trabajo que lo hace el estudiante. Esto no quita que algún docente les diga, miren, sobre toda esta unidad presenten un trabajo, la sintetizan y después no sé qué. Punto. Ahora, cada docente debió haberles presentado el plan anual o el programa de estudio a principio de año. Ustedes eso lo tienen que tener en su poder. Si no lo tienen, reclámenlo con urgencia. Con ese plan, que es una forma de contrato, ustedes constatan si hay muchos contenidos que no se hablaron y que no tienen ni idea. Por ejemplo, yo a lo largo de la cursada DINTA les voy a mencionar aspectos de todo lo que figura en la problemática. Ustedes después van a decir, che, Juan, vamos a profundizar todo y no vamos a llegar. Todo no lo vamos a profundizar, pero con lo que yo les explique, ustedes van a poder entrar a esos textos y van a entender de qué se trata. Lo que va a hacer falta es que ustedes le pongan tiempo, lectura, análisis. Ustedes le tienen que pedir a todos los profes, no me cuenten nada ahora, eso lo arreglan con los profes, tener el programa, porque eso es lo que tiene que funcionar desde el primer día de clase. Después el profesor le tendrá que ir explicando hacia final de la cursada, que va a ser fin de octubre, el último día de octubre se termina la cursada, los primeros días, 15 días de noviembre, van a rendir las mesas de marzo suspendidas y después seguramente van a empezar las mesas, un cronograma de mesas en las cuales ustedes se van a poder anotar. ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. ¿Está respondido, no. Iván? Profe, Sí. ¿Cómo te va, Natalia? buenas tardes ¿Cómo a estás? todos y todas. Buenas tardes. Respecto de su materia específicamente, usted, vamos a suponer que yo me anoto para darla, para rendirla. ¿Me va a tomar? A usted le pregunto, no en su rol de director, sino como profesor. Ajá. ¿Usted me va a tomar el examen con el programa en mano o me va a preguntar sobre los textos que dio y sobre, bueno, las clases que grabó? Porque yo entiendo que usted abra el paraguas porque, a ver, y también nos había explicado otra profesora que el programa es importante, más que nada en el caso de que cambie el titular de la cátedra, de la materia, entonces uno dice, no, usted me tiene que tomar esto. Pero lo que digo es, si un profesor da, no sé, 10 textos dio 10 textos a lo largo de la cursada, ¿me entiende Por lo supuesto. que le estoy preguntando? Yo Como entiendo no, que usted me va a tomar lo que dio. yo te entiendo perfectamente. Miren, yo soy un cretino, vamos a empezar por ahí. Yo soy un cretino. Es un chiste, me pone en cara seria, es un chiste. No, en general, yo antes que termine la cursada les digo a todos cuáles son los nudos problemáticos, dónde están esos nudos problemáticos, cuáles son los textos fundamentales y cuáles son los textos que acompañan otros textos. Por ejemplo, les doy un ejemplo, miren, dentro de unas clases vamos a ver epistemología. ¿De qué trata la epistemología? Bueno, es la disciplina que explica la cientificidad, bla, 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 bla. Después hay otros textos que amplían esa cuestión. Entonces, yo sé que es epistemología y lo puedo explicar mínimamente y yo saco un 4.
yo leí, sé lo que es epistemología, pero lo amplío, explico la epistemología de las ciencias sociales, explico la epistemología de las ciencias duras, lo completo y saco un 8. Y si yo aparte explico a Popper y a Kuhn, y saco un 10. Está claro que es así, entiendan, ¿no? Es así. Yo no pregunto, por lo general, con el programa en la mano, pero lo que quiero que entiendan ustedes es que para su futuro desarrollo es muy bueno que cada programa lo conserven como un posible recorrido de las lecturas que no llegaron a hacer. Ustedes no van a poder leer todos los textos y todos van a elegir los textos fundamentales para rendir el examen. Y con esos textos se puede rendir el examen, lo que no quita de que algunos de ustedes elijan algún otro para empezar. El examen generalmente se compone de unos 10 minutos donde ustedes desarrollan el tema a elección, ustedes dicen, entendí, me gusta este tema, explican ese tema y después tenemos una charla. Digamos, yo le hago algunas preguntas sobre otros temas, enlazamos temas, es más bien un diálogo. Recorremos algunas preguntas del plan, de las unidades. Por lo general, yo no suelo tener el programa ni hacer preguntas muy específicas ni puntuales. No lo hago, no me parece, no me guío así, no me parece importante. Me parece que lo importante es que ustedes entiendan de qué fue la cursada y demás. Perfecto, bueno, profe. Entonces, si yo mal no entendí, usted antes de que finalice la cursada va a subir textos que nosotros que no vimos específicamente como para ampliar nuestro contenido. A ver, eso sí es así. Ustedes, hacia el final de la cursada, todos los textos que compongan el Drive o lo subido a Classroom son en los que nos vamos a guiar. Y eso antes del final, ahí sí, plan en mano, yo les voy a decir, bueno, miren, esto no lo vimos, lo ajustamos, esto no va. Esto, ¿entienden? Eso va a quedar claro entre ustedes y yo antes del 30 de octubre. ¿Está? ¿Te contesté? Sí, sí. Fenómeno, fenómeno. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, a ver, damos vuelta de página. Esto no quita que ustedes por el chat, respecto a este tema que yo abrí ahora de la reunión, si por el chat después me quieren mandar algo, me mandan, yo les contesto, no hay problema. En este caso no mezclamos, porque es un tema importante del instituto. Bueno, muy bien. ¿Cómo anduvo la lectura esta que les mandé distintos materiales? Las clases grabadas se entendieron, los esquemas los siguieron con las clases, se entendió. ¿Hubo algún problema, algo que quedó poco claro? Profe, a mí me quedó solamente una duda que yo se la escribí ayer en el tablón, en el Classroom, No respecto del sé, video de la clase. repetímelo, a ver, ¿te acordás? Ah, sí, lo tengo anotado, lo anoté en la pista. Yo lo que no entendí fue la diferencia en las dos críticas que hace el investigador respecto del testimonio que encuentra. Bien. Está la crítica morfológica que usted explicó, bueno, si algo es apócrifo o no, eso bueno, sí lo entiendo. Encuentra una vasija que es de, no sé, del 3000 antes de Cristo, entonces lo que hace es investigar si eso efectivamente data de ese tiempo, pero no comprendí la detológica. Usted dijo que tiene que ver con la veracidad. La palabra veracidad me confunde, porque después dijo si el contenido de ese testimonio nos permite avanzar. Eso sí lo entendí, pero me confunde la palabra veracidad. Sí, bueno, a ver, ¿todos están en el punto donde está Natalia? ¿O hace falta que lleguemos a ese punto previamente retomando? Díganme la verdad. Retomando, profe. ¿Retomo? ¿Se podría retomar, profesor, un poco? Bueno. Lo voy a hacer lo más sencillo posible. A ver, Está bien. existe un sentido de la historia, un sentido del término, que habíamos dicho que es la materia objeto historia.
La materia objeto es el conjunto de los acontecimientos enlazados en procesos dentro de estructuras, ¿verdad? ¿Se acuerdan con lo que vimos con Romero? Eso es lo que pasa, llamémoslo así, lo que pasa, lo que pasó. Muy bien. Esa materia, objeto, es la que nosotros tenemos que estudiar, pero nosotros en realidad, cuando hablamos de nosotros, ustedes y yo, lo que hacemos es ir a el producto de una investigación de un historiador. Entonces, lo que nosotros hacemos es leer el resultado escrito de alguien que investigó. ¿Está bien? Nosotros estamos como en una cuarta línea. Nosotros somos divulgadores sistemáticos de lo que investigaron otros. Trabajamos con los resultados de esa investigación. Muy bien. El que investiga, el historiador, tiene esa materia objeto, ¿verdad? Lo que ocurrió. ¿Qué hay de lo que ocurrió? ¿Qué preguntas le hago a lo que ocurrió? ¿Qué quedó de lo que ocurrió? Bueno, muy bien. Hay filósofos que dicen nada. Lo que ocurrió murió. ¿Por qué lo que ocurrió murió? Porque nosotros estudiamos las relaciones, las construcciones sociales a través del tiempo hechas por el hombre. Entonces, las referencias que nos quedan de esos hombres son lo que los propios hombres dicen de sí mismos o lo que los propios hombres dicen de los acontecimientos. Por ejemplo, hace 5.000 años había un emperador asirio y decía: yo, Asurbanipal, le piqué los ojos a 1.000 prisioneros porque soy el emperador más grande y ocupé toda la Mesopotamia. Y el tipo lo dejaba, lo hacía escribir en una lápida de piedra en su palacio. ¿Qué era eso? El tipo estaba dejando una crónica de su poder. Estaba dejando una crónica. Estaba, de alguna manera, diciéndole a los que quisieran en el futuro saber quién había sido él y qué poder había tenido. Pero él hablaba de los acontecimientos. Ahora, después Asurbanipal se iba, se deprimía a sus aposentos. Supongamos que esta historia puede ser entendida así. Entonces el tipo escribía: yo, Asurbanipal, estoy deprimido, no sé qué. Hacía su memoria. Y nos llegaba la memoria de Asurbanipal. Era la subjetividad de Asurbanipal. ¿Qué había Asurbanipal pensado que era mejor para su pueblo? ¿Por qué odiaba a los vecinos? ¿Por qué le parecía que expandir su imperio era bárbaro? Etcétera. Ese era el registro subjetivo de Asurbanipal, mientras que había dejado una crónica que la podía hacer él o lo podían hacer sus escribas, que eran, por ejemplo, los sacerdotes que escribían todo lo que pasaba en su imperio. Si eso me queda a lo largo del tiempo, voy yo, historiador, y veo la crónica y veo las memorias de Asurbanipal. Y digo, bueno, el imperio asirio, y paro ahí. Me pregunto, la lápida, supongamos que el palacio quedó medio destruido, pero encontramos la lápida. Entonces viene un arqueólogo, lleva esa lápida y dice: esta lápida que quedó acá, ¿es verdad la lápida del Palacio de Asurbanipal? Llevémosla al laboratorio, examinémosla. Bueno, ¿quién la puede examinar? Bueno, un arqueólogo. ¿Quién lo asiste? Y lo asisten otros especialistas que estudian la piedra, estudian en qué lugar se la encontró, etc. Bien, morfológicamente se dice: sí, estas son iguales a las inscripciones de otros palacios, la piedra es la misma, tiene esta antigüedad, es un basalto obtenido no sé en qué cima de no sé dónde, la cantera no sé cuánto. Bueno, muy bien, es la piedra Asurbanipal. Punto. Eso es lo morfológico, la forma, las características externas. Ahora, lo que expresa la crónica de Asurbanipal, ¿pasó así? Esa es la crítica interna, la veracidad. ¿Es verdad lo que dice la crónica de Asurbanipal?
¿Cómo hago entonces yo, historiador, para saber si Asurbanipal, que dice que él fue tan poderoso, lo fue? Y tengo que buscar otras crónicas de los pueblos. Primero busco del pueblo que supuestamente fue invadido, de otros, los opositores a Asurbanipal. ¿Decían lo mismo? ¿O Asurbanipal mintió? Hizo, por ejemplo, puede haber sido que Asurbanipal en realidad ganó la batalla, pero no picó los ojos de 1000 prisioneros, o que no se expandió tanto. El tipo exageró porque quería que todos lo conocieran como más grande de lo que era. Muy bien, eso es parte del mito. Volvamos a la Argentina. Si ustedes terminan de interpretar lo que dicen los peronistas, parece que Evita volaba, ¿no? Evita, digamos, tenía tantos poderes que era santa. Digo, en esa exageración no nos hemos evadido. El mito sigue presente en las construcciones simbólicas de todas las sociedades. Porque tendemos a exagerar. Y eso queda en el registro. Cuando el historiador ve algo, lo que tiene que hacer es dudar, critica. O sea, duda, dice, bueno, la lápida dice la verdad, tengo que dudar, lo tengo que constatar. Entonces hace la crítica del material externo de la forma, es real, es verdadera, es de este tiempo. Segundo, lo que dice coincide. En tal periodo, los vecinos, por ejemplo, los hititas fueron invadidos, dicen que el tipo se llevó a 1000 prisioneros, fueron ajusticiados. Muy bien. Entonces la lápida, en ese caso, la lápida, que era un testimonio, Testimonio es algo que está. El historiador lo toma como fuente. ¿Qué diferencia hay entre el testimonio y la fuente? El testimonio es una huella, un rastro, una evidencia de algo, fragmentaria que queda. El historiador lo analiza, lo critica, y una vez que hace la crítica morfológica y aletológica, dice, esto se convierte en fuente, le permite reconstruir o describir o interpretar una etapa. ¿Está? Sí, perfecto, profe, ahí lo entendí. Le voy a dar un ejemplo. Profe, Para que profe, les dé un ejemplo. Ah. Les doy un ejemplo para hacer. Ahora te escucho, Silvia. Les doy un ejemplo. Mire. 2 ejemplos. Los papas, durante toda la Edad Media, tenían muchísimas querellas dentro del poder de su estado pontificio, y en general las dirimían de acuerdo a los documentos que guardaban celosamente de muchos siglos anteriores. Sabemos que muchos papas hacían fraguar documentos, es decir, generaban documentos falsos para validar determinadas políticas que querían llevar a cabo. Vamos a un ejemplo más nuestro. Cuando San Martín tiene que cruzar la cordillera, entre todas las hipótesis de posible estrategia de invasión a Chile, se le recomienda que pase por distintos lugares que eran más fáciles, eran menos escabrosos. ¿Qué pensaba el ejército español del otro lado? Que iba a pasar por los lugares más fáciles. Entonces San Martín idea una estrategia que es generalmente de espionaje, que es hacerle llegar a los españoles documentos falsos, cartas. Saben que en la época de San Martín no había más forma de comunicación que la de los hombres a caballo que llevaban la correspondencia. Entonces, hace ir una correspondencia para el lado de Chile, para el lado de O'Higgins, pero sabiendo que la iban a capturar. La idea es que los españoles tuvieran las cartas de San Martín que decían, en tal fecha voy a pasar por acá. Pero San Martín las escribió justamente para que los españoles se confundieran porque él tenía pensado pasar por otras, para no ser interceptado ni esperado. Entonces, el historiador, esas cartas que descubre que San Martín escribió, dice, son de San Martín, son de 1817. Pero cuando analiza el contenido interno, dice, San Martín pasó por otro lado. Entonces, la carta esa que es falsa, ¿a San Martín le sirve o no? Es falsa, pero desde el punto de vista
de lo que le permite interpretar al historiador se convierte en fuente, porque algo puede decir la verdad o puede mentir, pero en ambos sentidos puede ser que el historiador la utilice para interpretar el periodo. ¿Está bien? Bueno, decime, Silvia. Sí, hola. No, quería, o sea, sería que la crítica morfológica vendría a interiorizarse o tener conexión con lo arqueológico, Sí, ya que vamos a lo que es la forma, y sí, la sí, aleontológica con lo antropológico. sí, pero ten en ¿Estaría cuenta, bien la diferenciación? sí, sí, fenómeno, pero para un cachito ahí, no siempre es arqueológica. Vamos a un ejemplo. Supongamos que estamos hablando de los documentos del Papa, los Ujú. documentos del Papa. Ahí no hay un arqueólogo, yo llamo a Claro, no. un Al historiador paleógrafo. porque ahí está el escrito, el documento. Claro. O sea, yo dije arqueólogo porque correspondía al caso llama a una disciplina o a varias, por lo general son varias disciplinas que lo que hacen es auxiliar al historiador, porque el historiador, digamos, es el intérprete que en todo caso reúne las evidencias fragmentarias e interpreta un periodo. Pero imagínense que de ninguna manera el historiador puede ser alguien que sepa de monedas antiguas, de sellos antiguos, de ruinas antiguas. Está claro que hay un montón de disciplinas que auxilian para este tipo de análisis, ¿no? Igual que la prehistoria tiene un montón de disciplinas que permiten situar y estudiar lo que se encuentra fosilizado. Ya, está bien. Gracias, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, Profe, una pregunta. sí. ¿Qué pensaban los españoles cuando San Martín estaba cruzando? Me quedé sin wifi ahí. Claro, no, que San Martín escribe intencionalmente cartas falsas para que los españoles las encuentren y se confundan, y era una estratagema de batalla. Él sabía que al cruzar la cordillera iba necesariamente a tener que enfrentarse, para que los españoles no tuvieran la información de por dónde iba a pasar y él pudiera elegir el teatro de guerra, ¿no? Bueno, Gracias, profe. no, por favor. Bueno, ¿qué otra duda? Profesor, buenas tardes. Hola, José. Buenas tardes a todos. Una consulta le quería hacer del texto de Aróstegui. Sí, Creo que lo tengo claro, pero bueno, estoy dudando un poco. El término anfibología, sí, ¿es la dualidad, es la sí, multiplicidad de sentidos que se le da a un término? correcto. Está Sí, bien, sí, es eso. Está bien, claro. listo. Yo utilicé la palabra polisémico. Cuando uno dice que una palabra se puede usar para varias cosas, Ujú. poli es mucho y sem es sentido o significado. Pero anfibológica se usa menos. También quiere decir que una palabra tiene varios significados. En este caso, historia la usamos para decir que la materia es historia, que la investigación es historia y que el resultado de la investigación también es historia, ¿no? Está bien. Creo que lo venimos diciendo hace rato, pero bueno, esa palabra es compleja, si nadie la usa anfibológica. Gracias, profesor. No, de nada. Porque, profe, porque digamos eso, Aróstegui va relacionado, digamos, a las distintas definiciones que iba criticando, que los historiadores iban tomando del término historiografía, digamos. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, entonces, volviendo al esquema que yo les di al principio, digamos, tenemos tres niveles. La materia objeto, que se acuerdan, la dividimos por campo, es decir, que hay un campo económico, social, político, cultural, que después lo vamos a ir complejizando un poco más. Hay un segundo nivel que es el de la investigación, es decir, la historia como disciplina, la historia como ciencia, que lleva a cabo una tarea de penetración. ¿Qué lleva a cabo? Un modelo de interpelación, de estudio, de investigación, que es bastante complejo, porque en realidad vamos a ver después que hay varias corrientes que piensan distinto acerca de qué tiene que hacer la historia. Nosotros vamos a tomar lo que dice Pierre Vilar. Está claro que para estudiar el pasado, primero tenemos que tener todo lo que se escribió sobre ese periodo, eso se llama heurístico, ¿no? Todo lo que se escribió,
ahí aparece lo que ya está consagrado como un conocimiento tenido por válido. Después tenemos las preguntas, y acá está el tema. ¿Por qué un historiador se pone a escribir de historia, no? Entonces, esta pregunta yo no me la hice en el video, pero me la hago ahora para que surja entre nosotros las ideas. ¿Por qué se pone un historiador a escribir sobre determinado tema? Bueno, ahí está claro que ningún historiador se sale de su época. Todos los historiadores están inscritos en su época. Entonces, en esas épocas existen una problemática del presente unida a una agenda del futuro que moviliza a la sociedad respecto de la demanda de conocimientos en sentidos determinados. Esta es una primera postura, es decir, los historiadores se preguntan por un pasado generalmente guiados por su época. ¿Qué les quiero decir con esto? En el periodo de la Argentina, en donde era natural que los militares intervinieran en política, no era un tema central de la historia política el partido militar, o en qué grado eso era una falencia o una anomalía del sistema político. Después de 1983, que tomamos conciencia de la profundidad del daño que habían ocasionado las dictaduras en el proceso histórico, fundamentalmente hubo un eje que fue dictadura y democracia, y muchísimos indagamos en la profundidad que había generado esa recurrencia de intervenciones militares o cívico-militares en la política argentina a partir de 1930. De la misma manera, a principios de siglo no se preguntaba demasiado los historiadores sobre sobre el liberalismo y sus consecuencias. Porque se vivía una época liberal en el sentido de que en el mundo la mirada liberal económico-política era la más extendida. En realidad los historiadores de ese periodo se preguntaban por los problemas que la época había tenido como consagración del Estado mirando al siglo XIX. Entonces, lo que nos damos cuenta es que la historia también va construyendo en función de preguntas según los problemas que va transitando esa propia sociedad. Los historiadores, por lo general, no salen de ese recorrido. Hay preguntas para lo cultural, hay preguntas para lo político, hay preguntas para lo jurídico. Bueno, muy bien. La otra cuestión es la siguiente. Los historiadores pertenecen o pertenecemos a distintas tradiciones. Los temas sobre los que se pregunta un historiador liberal ni son los mismos, ni se los pregunta de la misma manera que un historiador cristiano, o social cristiano, o nacionalista, o marxista. Creo que me siguen el recorrido de estas palabras. Si no me lo siguen, no importa. Lo que digo ahora es por lo menos esto. Un marxista cree que lo económico es más determinante en los sucesos de una sociedad, determinante, es decir, lo económico condiciona y determina lo social, lo político y lo cultural. Mientras que un liberal o un nacionalista o un social cristiano creen que la economía está supeditada al espíritu, a la nación o al Estado. Por lo tanto, ahí hay diferencias notables en cómo se piensa una sociedad, desde la clase, desde el individuo, desde el Estado nacional, desde la raza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en general, ustedes van a encontrar que un marxista se plantea los temas históricos mirándolos generalmente, o casi siempre, desde los explotados. Va a hacer sus historias a partir de la clase explotada y mirando en general como progreso histórico las luchas que llevan a cabo
los integrantes de esa clase explotada, sean obreros, sean campesinos, sean estudiantes, mientras que los nacionalistas van a pensar, en todo caso, desde las élites o desde los cuerpos que protegen la soberanía, por ejemplo. Y los socialcristianos van a pensar en los valores que defienden la unión espiritual de una nación. Y los liberales van a pensar desde las instituciones que permiten el parlamentarismo o el libre cambio, bla, bla, bla. Entonces, esos enfoques, cuando uno va recorriendo historia, se va dando cuenta que las preguntas de los historiadores no son ocasionales. No es que un historiador viene un día y dice, bueno, voy a investigar, a ver, qué pasa con las abejas y determinada, no sé, estoy diciendo una pavada, ¿no? Y determinado sistema de cultivo, no. Digamos, las preguntas generalmente están enlazadas por tradiciones y también los historiadores no investigan solos. En general, desde hace décadas, yo diría que más de décadas, siglos, por lo menos en el último siglo, el siglo XX, se dan tradiciones colectivas. Hay un gran historiador y sus discípulos que pertenecen a una escuela. Y entonces, en general, van uniéndose esos pensamientos o esos trabajos de los historiadores de determinada tradición o de determinada escuela. En general lo llamamos escuelas o tradiciones, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Pero, digamos, esto lo dejamos para las clases posteriores. Por ahora, el segundo nivel es ese nivel en el cual el historiador lleva a cabo su trabajo. Muy bien. Tiene todos los testimonios, finalmente hace un trabajo de hermenéutica, o sea, interpretación, reúne los testimonios en una interpretación y lo que hace después es una síntesis. Los formatos historiográficos, es decir, lo que el historiador presenta como avance de su investigación, generalmente es un escrito. Pero previamente el historiador puede darlo a conocer a partir de, por ejemplo, congresos, en forma fragmentaria, en revistas especializadas, hasta que finalmente escribe un texto. Entonces, en la cadena epistemológica de la historia, es decir, epistemología vamos a usarla acá como validación de los conocimientos. ¿En qué medida lo que dice un historiador termina siendo tomado por el resto de los historiadores como válido? ¿En qué medida yo le doy a ustedes un Pierre Vilar y me quedo tranquilo? Y bueno, porque el texto de Pierre Vilar, por decirles algo, es uno de los textos consagrados. El resto de sus contemporáneos lo citaba como una autoridad. En las universidades su texto llegó a ser un manual porque lo que decía Pierre Vilar ahí estaba aquilatado, consolidado, ¿entienden? Generalmente en epistemología se habla de la comunidad científica. Cuando hay un conocimiento o una teoría o un conjunto de conocimientos que está aceptado por sus pares, que están investigando lo mismo, eso supone una validación. ¿Qué sería una validación? Es como una especie de certificación de que en ese periodo ese conocimiento es dado como una respuesta suficiente y provisoria de lo que se conoce sobre tal tema. En historia, como en las ciencias sociales, somos multiparadigmáticos, es decir, me estoy avanzando un poquito, a ver, digamos que paradigma es lo que en una época se cree que es visible, vamos a decirlo por así. Un paradigma es lo que en una época se cree como visible. El paradigma reúne las condiciones para que un conjunto de investigadores siga un método y lo considere válido. Muy bien, en la física, en la astronomía, en la biología, en las ciencias lógico-matemáticas, no suele haber muchos paradigmas. ¿Entienden? Quiero decir, un físico no entiende que la materia son 2 o 3 cosas. La materia es esto. Pueden tener dudas sobre algún aspecto, por ejemplo, ahora los físicos están dudando si el universo se expande en tal sentido, dudan de si los agujeros negros no sé qué cosa, pero los agujeros negros son los agujeros negros. Hacen un congreso y no dudan acerca de si la luz es esto o lo otro. Entonces, generalmente en las ciencias experimentales
como la física, la biología y las lógico-matemáticas, ¿no? No existen muchos paradigmas. Todos se reúnen en un congreso y están de acuerdo en la constelación de principios y leyes que guían sus procedimientos. En las ciencias sociales, un congreso es muy controversial. ¿Por qué? Porque un economista marxista, un economista liberal, un economista nacionalista, parece que en algún momento están hablando de tres cosas distintas. ¿Por qué? Porque somos multiparadigmáticos, porque en realidad lo que les decía recién, para los marxistas la sociedad tiene predominancia material, económica, y para los nacionalistas, etcétera, etcétera. Digo, esto que les digo es provisorio, pero nos permite entender que el producto de un historiador siempre es un poco provisorio. Siempre es un poco provisorio. ¿Y qué más? Que ese producto provisorio, por ejemplo, el Pierre Vilar que tengo acá, lo pongo al lado de un Cardoso y lo pongo al lado de un Moradielos. Uno es un español, otro es un catalán, ¿no? Este es un francés. Bien, los tres eran de la misma época, pero los textos dicen cosas que en algún punto se distancian. Y yo les digo a ustedes, está bien que se distancien. En otras ciencias dicen, no, si no estamos hablando de lo mismo, esto no podemos decir A, B y C y esto sigue funcionando en el mismo cóctel. En historia, en sociología, en las ciencias sociales, decimos que la controversialidad es hija de esta multiperspectividad y por lo tanto controversialidad, ¿no? Hay muchos paradigmas, es multiparadigmático. Bueno, este tema les va a quedar grabado, pero guardémoslo como un elemento que se los menciono ahora fuera de tema, pero lo vamos a tener que abordar en clases siguientes. Bueno, por último, la historia es un conjunto de textos que van marcando cómo la disciplina se fue consagrando como una ciencia o en camino de ciencia. Muy bien. La clase que tenemos, el otro esquema no se los explico porque creo que está claro. Son muchas palabras difíciles, pero cada palabra tiene un significado que alude a una disciplina en particular, ¿no? En todo caso, por ahí ustedes pueden llegar a tener alguna duda cuando lean el texto de Aliman y Steve, que explica el método por el cual tenemos conocimientos del hombre ante la escritura, explica el método de prospección, el método de datación. Digamos, yo se los expliqué ese tema porque ustedes seguramente en espacio temporal mundial, en espacio temporal americano y Argentina, lo deben haber estado usando. Y es bueno que quede unido, ¿no? Armado. Muy bien. Por acá le ponemos punto a lo que vimos. El tema que tenemos que empezar es el siguiente. La historia de la historiografía. Es decir, ¿cómo fue que la historia, desde sus orígenes, se fue convirtiendo en una disciplina que estudia las sociedades con sus factores internos a lo largo del tiempo? ¿Se entiende? Una historia de la historiografía sería como una historia de la ciencia histórica. Bien. ¿De dónde vamos a sacar esta parte? Bueno, del mismo capítulo 1 de Vilar, nada más que a partir de la página que yo les dije que leyeran hasta creo que era la... De 17 a 30, creo. Claro, a partir de la 30 hasta el fin del capítulo, ahí Pierre Vilar hace un recorrido respecto de cómo avanzó la ciencia histórica. ¿Algún comentario, algo que sepan sobre esto? Yo sé que ustedes deben saber cosas sobre esto, seguro.
Les doy un ejemplo, miren. Lo tienen a un tal Heródoto de Halicarnaso, ¿no? Para nada, nadie tiene a Heródoto. En filosofía se menciona mucho, ¿no? No, no Es creo que en otro. filosofía. Es otro. No, no, a ver, ustedes estuvieron viendo presocráticos. Sí. Heródoto no creo que lo hayan tratado. A ver, alguno parecido a Heródoto, el nombre. Hesíodo. Hesíodo, sí, me suena Hesíodo, también. Hesíodo fue un gran filósofo, claro. Habrán visto la dualidad Hesíodo-Parménides. Bueno, bueno, Heródoto era un griego, obviamente, un jonio. Ustedes saben que Grecia tenía muchos vecinos, digamos, por su posición geográfica. Al norte de Grecia estaban los escitas, en realidad al noreste estaban los escitas en el mar Caspio, al norte estaban los macedonios, estaban los tracios, pero los griegos sabían de la época de Heródoto que en un pasado habían tenido una cantidad y seguían teniendo una cantidad de grandes vecinos, ¿no? Por ejemplo, los egipcios, los nubios, tenían conocimiento de sociedades o grupos que vivían muy lejanos. Entonces, la duda que tenía Heródoto era acerca de las características que reunían esos pueblos que no eran griegos. Los griegos tenían como una condición a pensarse y a pensar todo desde su lugar, ¿no? Pero Heródoto pensó que una buena manera de conocer al resto de los hombres, comunidades, pueblos, era ir a preguntarles a ellos por su pasado, por quiénes eran, y entonces dentro de quiénes eran ellos, escuchaba y escribió los famosos 9 libros de historia. Se lo considera el primer historiador de Occidente. Pero resulta que Heródoto tomó esos testimonios de los hombres que vio como verídicos. Escribió lo que les decían. No les aplicó ninguna crítica. Y por lo tanto, en sus textos aparecen escenas en donde los hombres están impulsados por fuerzas divinas o semidivinas. Los mismos griegos creían que en la realidad intervenían fuerzas divinas. O sea, los griegos están convencidos que, digamos, que cada fuerza natural era animada por una divinidad. Pero los griegos tenían claramente escindido, dividido, lo que era la religión, lo que era la magia y lo que era el pensamiento filosófico científico. Claramente en la época de Don Heródoto lo fueron abriendo cada vez más. Las preguntas filosóficas fueron llevando a las preguntas científicas. Los griegos son creadores de las ciencias. Por lo tanto, la pregunta de Heródoto es como el origen de la ciencia. ¿Qué diferencias tenemos los hombres como comunidad? ¿Qué nos está diciendo? Que todos construimos a lo largo del tiempo instituciones, asociaciones, vínculos socioeconómicos, socioculturales, que nos dan características que se diferencian de nuestros vecinos. O sea, lo que nosotros llamamos identidades, características nacionales, en fin, folclóricas, tradicionales, en realidad lo entendemos como un componente propio de la fragua del tiempo. A lo largo del tiempo vamos construyendo este tipo de modalidades. O sea que Heródoto se hizo la primera pregunta histórica, digamos. Un proceso histórico determina
que a lo largo del tiempo los pueblos manifiesten instituciones, características disímiles. Eso está bien. Ahora, la cuestión era que Heródoto no le aplicó ningún tipo de crítica a lo que recogió. Le creyó a todos, metió a los dioses, metió las referencias exageradas, todos los mitos, las referencias religiosas, con lo cual el propio texto de Heródoto se convierte en realidad en una especie de referencia como fuente secundaria, es decir, tomamos de Heródoto lo que los escitas decían de sí mismos, pero lo que los escitas decían de sí mismos no es verídico, no es válido que el dios no sé cuánto intervenía en la batalla, no intervenía. Claro, Eso no hay procedimiento científico. Exactamente. Muy bien, pero se lo considera el primer historiador. Entonces yo lo que digo es, de Heródoto al día de hoy, en el cual nosotros decimos que la historia es una disciplina que construye conocimiento, hay un camino de historia epistemológica. ¿Cómo fue que la historia se fue convirtiendo en una disciplina que lo que construye es un conocimiento certero de las sociedades? ¿Qué quiero decir con certero? Lo que decimos de las sociedades no puede estar tan lejano a lo que las sociedades fueron. Pueden tener un registro ideológico, pero digo, si yo leo a un marxista, a un nacionalista, a un liberal y a un cristiano sobre un periodo de la Argentina, no pueden decir que Perón fue y no fue. ¿Entienden? Es decir, Perón estuvo, gobernó, después habrá una caracterización sobre lo que fue. Que gobernó digamos, desde el 4 de junio del 46 a el 16 de septiembre del 55, eso es así. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es pensar cómo se constituyó en Occidente esta línea histórica de avance del conocimiento científico histórico. Muy bien. Para eso hace falta que yo les haga algunas preguntas para que nos situemos desde el punto de vista filosófico y epocal. ¿Se acuerdan que yo les di un esquemita bastante sencillo respecto de la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea? Que les hice algunas preguntas de algunas clases pasadas, bastante, al principio. Respecto de distintas características generales que hubo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del pensamiento, en las distintas etapas de Occidente. ¿Recuerdan algo de esto? ¿Recuerdan o háganme comentarios en relación a esto de qué se acuerdan, aunque sea fragmentario, para que no sea un monólogo? No, la verdad, yo no recuerdo. Bueno, ¿Cómo, profe? recordemos. Perdón, no escuché bien. Claro que en esa clase yo les había dado como 4 etapas, que esto es bastante escolar, pero partamos de esta base. La historia, digamos, en términos universales, mirando de Occidente, tiene una edad antigua. Pongamos, del 3500 a.C., hace 5500 años, hasta el siglo V, el 476 de nuestra era cristiana, los bárbaros toman el imperio romano de Occidente, lo fragmentan, se termina la antigüedad ahí, con ese hecho. Después viene una edad que llamamos intermedia o media, que dura del siglo V al siglo XV, más o menos, 1000 años. Edad media. Después llamamos edad moderna al periodo entre el siglo XV, ¿se acuerdan? La caída de Constantinopla, 1453, o otros toman, por ejemplo, la llegada de Colón a América, 1492, o por ejemplo, la imprenta, 1501, o la reforma de Lutero, la ruptura de Lutero con el papado, reforma protestante, 1516. Cualquiera de esas fechas están ahí. Bueno, muy bien, siglo XV. Y finalmente, ahí empieza lo que se llama Edad Moderna, que es más corta, y termina la Revolución Francesa. 1789,
1815, más o menos, dura ese periodo. Y de ahí en adelante la edad contemporánea. Bueno, esas 4 etapas tiene cada una de ellas, en términos muy genéricos, la predominancia de un formato de pensamiento en Occidente, de un formato cultural, que tiene mucho que ver con el pensamiento filosófico de la época y, por ende, tiene mucho que ver con el pensamiento científico de la época. ¿Teocentrismo? Muy bien, esa es una palabra importante. Escuchen, vamos con la palabra de Natalia. Teocentrismo significa que en cualquier planteo cultural, a la palabra cultural ahora pensémosla como la constelación, el conjunto de todo lo que el hombre sabe, piensa, siente de lo que lo rodea y de sí mismo. El hombre es cultural porque transforma la naturaleza y se transforma a sí mismo. Todos los productos que el hombre termina realizando son objetos culturales. Quedémonos ahora con los objetos del pensamiento, porque todo lo que hacemos primero lo pensamos. Entonces, en términos ideológicos, el hombre piensa todo su alrededor, se piensa a sí mismo y piensa todo lo pensable. ¿Qué piensa todo lo pensable? Piensa los límites del pensamiento. Entonces, se dice en filosofía que el hombre busca racionalmente las razones últimas. ¿Qué sería buscar las razones últimas? ¿Qué es lo que justifica que yo exista? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Qué sentido tiene todo lo que existe? ¿Cuál es el motor, el origen, el sentido de todo lo que existe? ¿Cuál es el sentido, motor o final de esta evolución? ¿Qué es el tiempo? Podemos seguir. Bueno, entonces, cuando pienso, no pienso solo lo que existe ni me pienso yo, pienso el límite de lo pensable. A eso le puedo dar 2 motivaciones o resultados. Una es que la motivación me lleve a quedarme en el plano de la argumentación racional. Yo digo que el origen tiene, y entonces ese silogismo, si es racional, se sistematiza como filosofía. Amor a la sabiduría. Sistematicidad del pensamiento racional en busca de la verdad, digamos, o de las verdades, de las razones últimas. Ahora, cuando yo llego a ese límite, que digo, ¿qué razón tiene? ¿Cuáles son las razones por las que yo estoy acá? Y las respuestas son ninguna. Y eso me genera angustia o me genera me genera una sin razón. Llego al límite y la razón se convierte en sin razón. Que yo exista y no encuentre por qué existo, me genera una angustia que es una sin razón. Es una irracionalidad sistemática. Todos existimos y no sabemos para qué. Todos nos vamos a morir y no sabemos para qué vinimos. Le tenemos que dar sentido a nuestras existencias. Todo eso es materia de la filosofía, pero también se convierten en sin razones filosóficas. ¿Qué camino puede tomar alguno de nosotros? La razón me angustia. Por lo tanto, cuando llego al límite de la razón, creo. Yo creo en un origen divino de todo. Yo creo que todo lo que existe es divino. Yo creo que existe un plan que une a todo lo que existe para un destino tal. Muy bien, todo eso en lo cual yo creo me une religiosamente. ¿De dónde viene la palabra religioso? De religar. Religar. Religar quiere decir volver a unir. Yo me uno, me adhiero con lo creído.
lo llamo Dios, lo llamo cosmos, etc. Entonces, los griegos iniciaron esta cadena de razonamiento sistemático que llevó a la religión, por un lado, y a la filosofía. Y en el momento que los griegos entendieron que con la razón podían dividir lo existente, medirlo, dar fe de que existía y explicar en qué modo existía, dijeron, bueno, esto es la vida, será la biología, esto es la tierra, será la geografía, y así, bueno, dividieron las distintas disciplinas, son los creadores de la ciencia. Entendieron que había un objeto y que había un método racional para probar ese objeto. El primer tipo de ciencia. Bueno, muy bien, pero me fui de tema. Entonces, esto que estuve diciendo que inventaron los griegos, ¿en qué lugar pone al hombre? Si yo digo que todo lo que existe depende de alguien que lo creó, y ese que lo creó es Dios, Dios es teocéntrico. Entonces, el hombre es algo creado, es algo que venera, es algo pasivo, y la verdad revelada es la que Dios nos da. El teocentrismo tiende a valorar un dogma de fe. El mundo tiene una forma que Dios nos dio a conocer y por lo tanto la ciencia es una búsqueda, digamos, innecesaria. En algunos casos, pecado, porque en realidad enfrenta al conocimiento de la fe. Durante el periodo medieval, esto que digo es muy mecánico, no fue así del todo, pero tomémoslo, durante esos 1000 años hubo predominancia en Occidente del valor de la fe por sobre el de la ciencia. Por lo tanto, hubo un paradigma teocentrista. En el periodo griego, así como en el periodo moderno y contemporáneo, lo que triunfa es la razón. Si el hombre dice, voy a descubrir el mundo y voy a probar cómo es el mundo, y voy también a descubrir quién es el hombre y qué fuerzas habitan dentro del hombre, digamos, el yo, el ello, el super yo. Cuando el hombre empieza a indagar en todos los sentidos, lo que hace es poner en el centro algo humano. Y algo humano que domina la búsqueda de saber es la razón. Entonces, por lo general, el período griego o greco-romano, la antigüedad greco-romana, se la considera un primer período clásico, el primer racionalismo con dominio de los griegos, ¿no? Dominio de la filosofía y la primera ciencia. El período anterior a los griegos fue un período mágico naturalista. Desde la prehistoria hasta el neolítico, hasta las primeras civilizaciones, hubo un dominio de todo lo que ocurría en el marco, en el entorno de los hombres y entre los hombres, dominado básicamente por la incerteza. El hombre tenía incerteza sobre todo lo que ocurría, y entonces el mecanismo era dotar a lo desconocido de una fuerza, digamos, fuera de su alcance, y por lo tanto fuerza a la que tenía que venerar, a la que tenía que entregarle sacrificios y ofrendas. ¿Con qué origen? ¿Con qué motivo? Y bueno, los motivos de esas ofrendas, de esos sacrificios, era obtener de esa fuerza los auspicios. Es decir, el hombre creía, por ejemplo, que el sol era una fuerza que nos daba o que le daba maduración a la semilla, por ejemplo. Y que el hecho de que el sol estuviera en su lugar todos los periodos estivales para madurar y dar alimento,
era algo que había que sostener con sacrificios y ofrendas al dios Sol y a la diosa Luna. Entonces la noche y el día en realidad era una pareja. Entonces esas cosmogonías eran más bien una antropomorfización, se le daba carácter humano a todo un relato dominado por fuerzas a las que no se conocía, porque no se las podía medir. Entonces, el suelo, la tierra, las piedras, el fuego, el agua, el cielo, etcétera, los propios animales eran fuerzas naturales a las que se alejaba para defenderse, a las que se alejaba o a las que se llamaba mediante un método mágico. ¿Qué es un mago? Un mago es el que convoca lo desconocido a partir de un ritual. Entonces, el periodo mágico naturalista es aquel en el cual nosotros vemos que los hombres hacían pinturas de escenas de casa o hacían escultura votiva, por ejemplo. ¿Vieron por ejemplo, las imágenes, las esculturas votivas de las, no me sale la palabra, de las damas de la prehistoria, que, digamos, tienen en su forma grandes senos, grandes vientres, grandes nalgas? En realidad esas pequeñas estatuillas están demostrando que hubo un periodo, digamos, en el Paleolítico Superior, en donde las comunidades adoraban la maternidad, pero no sabían de dónde venía la maternidad, no entendían, digamos, el origen biológico de la unión carnal entre hombres y mujeres. Digamos, percibían que era necesario, había fuerzas instintivas, pero era adorada la maternidad, no la paternidad. Por lo tanto, digamos, podemos pensar ese pasado mágico-naturalista como del dominio de lo natural, lo mágico, lo mitológico. El hombre fue construyendo poco a poco una observación a partir del sacrificio y la ofrenda. Pero el hombre en esos periodos, en el Paleolítico Superior y en el Neolítico, cuando empieza a recolectar semilla, empieza a dominar el suelo, empieza a darse cuenta cuáles son los circuitos de la hidrografía, cuando empieza a medir el lugar de los astros en relación a las estaciones y finalmente logra conectar que las estaciones coinciden con cierto momento y que esos momentos son cíclicos, empieza a medir el tiempo. Le empieza a poner un mojón al tiempo social. A ver, tiempo social. Yo necesito comer. Descubrí que una semilla germina. Si la pongo en determinado momento, esa semilla germina mejor. Cuando sale el sol, la semilla es grande y se madura. Después voy a plantar otra semilla. Digo, ese circuito es un tiempo social. ¿Cuánto era ese tiempo social? Lo que el sol tardaba desde un monolito hasta el otro monolito. Los egipcios le llamaron año con el sol, otros le llamaron año con la luna, los dividieron en... Bueno, ¿eso es un conocimiento científico? No. Pero sí es un avance de la observación de los hombres que finalmente fueron registrando y que les dio un calendario. El calendario fue un formato que nos permitió a todos, por ejemplo, mejorar el sistema de cultivo, el excedente alimentario. Y así podemos decir de la geometría para dividir los terrenos, o en el tema de la arquitectura, el uso de distintos mecanismos de fuerzas para construir. Todos esos sistemas son precientíficos y después lo vamos a estudiar, ¿no? Pero están dentro de un periodo mágico-naturalista. Entonces tenemos periodo mágico-naturalista, el periodo clásico grecorromano racional. Aparece la filosofía y luego aparecen las ciencias asociadas a esa filosofía griega. Los romanos continúan esto, lo expanden, no lo elevan, lo dejan en el estadio que está. Viene la Edad Media. Hay un periodo de frisado, hay un epistemólogo que dice, hay un congelamiento de la ciencia. Son perseguidas, son ocultadas, ¿no? Les recomiendo una película. Vean el nombre de la rosa.
vean el nombre de la rosa, para entender algo de este periodo medieval y el poder de las fuerzas religiosas y del conocimiento científico, ¿no? Bien, y a partir Profe, de... Sí, pero este periodo mágico naturalista que dice usted, por ejemplo, lo vimos en los mayas, los sacrificios mayas no digo aztecas, los sacrificios que hacían, o sea, no se aplica temporalmente, o sea, sirve para calificar un tipo de civilización. no, Pero está los bien, porque aztecas creían en eso que dice usted del sol y de los sacrificios y fundaron todo su imperio en eso, y estamos hablando del 1000 y pico, ¿no? claro, a ver, está bien. Yo te estoy hablando con un registro eurocéntrico clásico. Uno podría decir que las civilizaciones o las altas culturas americanas, amerindias, estuvieron dentro del mismo registro, digamos, piénsenlas fuera de escala temporal en relación con los pueblos mesopotámicos o el mismo Egipto. Tuvieron características similares. Tal vez no llegaron a la maduración que habían tenido los súmeros o los egipcios en relación, por ejemplo, a la escritura. Porque escuchen, la escritura es una precondición científica elemental. Si no podemos comunicar y registrar ideas a través de un código, es muy difícil elaborar ciencia. Entonces, ahí podemos, ¿se entiende, Natalia? Sí, sí. Bueno, Igualmente yo en un texto que tuvimos que leer, no me acuerdo, ahora no me pregunte el nombre del emperador porque la verdad que no sé, pero cuando asumió el poder mandó a quemar todos los códigos que había, estoy hablando del Imperio Azteca, sí, lo tendría que chequear, o sea, no, algún está tipo de bien lo escritura que decís. tenía. No, lo que pasa es que lo que existió en América, a ver, están investigando. Todo lo que existe de los mayas se lo está considerando ahora como un sistema de escritura. ¿Cuál es el problema? A ver, acá entramos en un tema específico. Si hay una cultura y el que manda el poder, el faraón o el Anak o el que sea, el Tlatoani, quiere guardar un conocimiento que es estratégico. Por ejemplo, ¿qué guardan en su interior las pirámides? O cómo manejar un calendario, que es vital para mantener el sistema de distribución de alimentos. Puedo generar un código escrito que sea críptico, que esté cerrado, que no sea posible descifrarlo. ¿Está bien lo que digo? Es decir, es un código para mantener dentro del poder, no para comunicar. Y el uso del lenguaje entendido en términos verbales o escritos, cuando se habla de comunicación, es que yo quiero que los demás lo entiendan. Entonces, nosotros entendemos escritura en el sentido de códigos que eran posibles de expandir, comunicaban claramente. Por ejemplo, los egipcios tenían jeroglíficos. La palabra jeroglífico viene de hieros, que es sagrado, glifo, escrito en piedra. O sea, escrito en piedra sagrado. ¿Qué quiere decir? Que eso solamente lo podían leer los escribas y los sacerdotes, sabiendo que ahí había un dios, que era el faraón, que estaba sepultado. No podía profanarse. Entonces, esa escritura no estaba abierta a todos. Los códices o los códigos aztecas son un sistema previo a la escritura, son pictogramas, vieron que son como dibujos. Bueno, eso se sabe porque pasó también en Europa y en el norte de África, son previos a la escritura con signos, tal como pasó en Mesopotamia. Por ejemplo, en Egipto y en Mesopotamia, esos sistemas donde un signo, escuchen bien, un signo, cuando digo un signo, piense que puede ser una especie de dibujo, representa una idea. El sol salió a la mañana, es un arabesco. El sol salió a la mañana.
y después aparece una especie de una silueta de un animal, un punto, una raya, y eso significa otra cosa que a lo mejor es más acotado. Ese sistema significa que cada signo puede representar una idea, lo que sería una proposición o una oración, y no siempre, depende con qué esté unido. Ahora, después los egipcios, como tenían que dominar a un pueblo vasto, generaron un sistema de escritura llamado demótico. Demo es pueblo. O sea, estaba escrito para comunicarle al pueblo lo que tenían que hacer. Hay que pagar tal impuesto, hay que hacer tal obra, etc. Los mesopotámicos, por ejemplo, tuvieron un sistema que se llamaba cuneiforme, de cuña, cuneiforme. ¿Qué era el sistema cuneiforme? Los tipos no tenían piedra y tenían tablillas de arcilla. Entonces, con una cuña de madera, la aplicaban en esa arcilla fresca y el sistema de escritura era como especies de triángulos que se combinaban en esa, digamos, en esa presión que hacían con la cuña sobre la tablilla. Cada signo de los mesopotámicos significaba una sílaba. Por ejemplo, aplicaban eso y quería decir sí, la, no. Nosotros tenemos un sistema de escritura en donde cada signo o letra es un fonema, es un sonido. Identificamos lo que hablamos con lo que escribimos. Es el sistema más complejo de escritura. ¿Está bien? Con esto, ¿qué les quiero decir? Que el sistema de escritura estaba en América no maduro cuando llegaron los españoles y quedó obturado, cortado, cesado. Mientras que los egipcios, los mesopotámicos, los hombres del Antiguo Oriente, alrededor del año 3000, 2500, ya tenían códigos que podemos llamar escritura, que los leían y los decodificaban para comunicarse un número importante de hombres. Era un sistema abierto. En América no pasó eso. Bueno, para cerrar la clase de hoy, entonces, para completar, para entender cómo avanza la disciplina histórica, tenemos el periodo de los griegos, que es muy importante para nosotros, racional, antropocéntrico. Si alguien piensa desde las capacidades humanas y es racional, lo fundamental es lo que piensa el hombre. Entonces, el hombre está en el centro. En el periodo medieval, en el centro está Dios, teocéntrico. En el periodo moderno, se van a acordar de esto, los primeros movimientos que dan origen a la modernidad son el humanismo y el renacimiento. El humanismo y el renacimiento lo que hacen justamente es redescubrir la antigüedad greco-romana. Redescubren el clasicismo, toman a los viejos escritores griegos, a los dramaturgos, a los filósofos, copian sus géneros, los italianos, ¿no?, de Florencia, de Génova, de Roma, en Flandes, copian casi exactamente y vuelven a estudiar el griego y el latín. Y entonces releen las obras de Platón, de Aristóteles, de Plutarco, de Virgilio, y entonces copian esos modelos y también copian sus modelos políticos, retoman la idea del ciudadano, retoman la idea de república, de libertad frente a los señores feudales, a los nobles. Entonces, la modernidad nace y crece unida al renacimiento, que tiene en Galileo Galilei y en Copérnico dos hombres fundamentales, porque ellos reponen la idea de ciencia sobre la racionalidad científica, pero la renuevan. Dicen, para los griegos era suficiente
argumentar y fundamentar una idea con otra idea. Y ellos lo que dicen es, el mundo debe justificarse a partir de una idea, una hipótesis racional, pero hay que constatarlo eso. Y hay que constatarlo en lo empírico. La palabra empireia quiere decir experiencia. Entonces, los nuevos hombres científicos de la modernidad reponen la idea de la ciencia griega, pero la completan como la revolución científico-moderna. Ellos entienden que es necesario medir todo lo que someten a prueba, dar fe empíricamente. Le doy un ejemplo. Ptolomeo piensa de la Tierra y dice que la Tierra es una esfera, bla, 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 bla. Él calcula la forma que tiene la Tierra a partir de una idea. La idea era que la esfera y el círculo eran las formas divinas, perfectas. Divinas no, perfectas. ¿Por qué perfecto? Porque si ustedes toman un punto con un radio, no hay forma de que el círculo no sea una perfección, si tienen ese punto fijo. Es una forma perfecta. Entonces decían, la Tierra no puede no ser perfecta. En el fondo, ese argumento era filosófico, no científico. Ptolomeo no se tomó el trabajo de verificar si la Tierra es esférica. ¿Es esférica la Tierra? No. La Tierra es una esfera achatada en sus polos. Las medidas de la Tierra en el ecuador y en el meridiano no son iguales. ¿Cuál es la justificación que la ciencia moderna se pide a sí misma? Que todo lo que demos como probado tiene que tener un aparato experimental. Nace el método experimental. Los griegos no tenían el método experimental, no lo creían necesario. Entonces, durante toda la Edad Moderna, ¿qué es lo que pasa? Todas las ciencias se desarrollan aceleradamente. Tenemos un periodo que es el siglo XVIII, donde todas las ciencias escalan ideológicamente, nacen las grandes teorías, pero durante el siglo XIX todas las disciplinas tienen grandes avances metodológicos. ¿Metodológico qué significa? Cómo definir un método empírico para probar lo que se estudia. Esto que les digo, en el siglo XX siguió y yo diría se expandió. Hasta tal punto se expandió que durante el siglo XX empezamos a mejorar los métodos de observación. Hasta tal punto que esos métodos de observación nos permiten darnos cuenta de que muchas teorías que dábamos por ciertas no eran totalmente válidas. Por ejemplo, mejoramos los telescopios y los microscopios a tal punto de que podemos dar fe de lo infinitesimal y lo de lo muy lejano. A tal punto podemos mirar y medir lo muy lejano que las teorías astronómicas que habían generado en el siglo XVIII grandes avances, hoy son letra muerta. Les doy un ejemplo. Newton decía de la materia y de la aceleración de la materia lo que pasa en la Tierra. Ustedes empujan un objeto y ese objeto tiene una velocidad, una aceleración, tiene una inercia y tiene un rozamiento según la superficie, que depende de la atmósfera terrestre, todo esto. Entonces, Newton hizo todos unos cálculos para la física terrestre. Pero Newton no podía entender cómo funcionaba la física extraterrestre, fuera. Entonces, Newton pesó la energía, la masa de la materia y la velocidad de la materia en relación a las magnitudes terrestres. Después de un periodo en el siglo XX donde se empezó a investigar acerca de qué era la luz, se empezaron a preguntar Planck y otros, ¿la luz es materia o es energía? Entonces, ante esa pregunta empezaron a probar, a medir
qué era la luz, qué tipo de cuerpos tenía la luz, etc. Y en esos experimentos descubrieron, entre otras cosas, la velocidad de la luz. Y sabemos que los 300.000 kilómetros por segundo, ¿escucharon? 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz. Descubrimos que cuando escuchamos un trueno y vemos un trueno, las cosas no ocurren para nosotros en el mismo momento, que cuando un avión supera una velocidad determinada, el sonido y la velocidad a nosotros, mejor dicho, nosotros lo percibimos de manera dual, aunque parezcan que ocurren en el mismo momento, etc. Y entonces Einstein, con su teoría de la relatividad, lo que dijo es, miren, lo que dijo Newton vale para magnitudes a escalas terrestres, a escalas de la velocidad de la luz, en el espacio exterior, Newton no nos sirve casi para nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos a la basura a Newton o tomamos a Einstein? Bueno, estamos en el momento en donde mucho de lo que Einstein dijo en la década del 20, escuchen, ya pasó un siglo, muchos otros teóricos lo están comprobando, que lo que Einstein dice no solo es como Einstein lo dijo, sino que hay muchas otras cosas que no sabemos. ¿Cómo hacemos para ir descubriendo eso? Bueno, cada vez tenemos instrumentos de medición que son más precisos. Por ejemplo, las sondas que enviamos al espacio toman y registran del espacio exterior cosas que antes no sabíamos. De la misma manera que ahora que nos estamos haciendo todos especialistas en biología molecular, sabemos que los virus, que las bacterias, que la vida que nosotros no vemos, la vida que nosotros no vemos, digamos, nuestro perrito al que acariciamos tiene dentro de su pelaje cientos de miles de ácaros y deposita toda una vida multiforme y zoológica que si la viésemos en términos ampliados, 200, 300, 1000 veces, no acariciaríamos más a un perro. Toda esa vida, digamos, la conocemos por los microscopios y por las investigaciones que podemos hacer al interior de lo que no vemos. Todo eso ha modificado todas las disciplinas, ¿no? A Dios gracias, para hacer historia no hace falta ni microscopios ni telescopios, así que quédense tranquilos. Podemos seguir contando con los documentos y con la lectura, por ahora. Bueno, los aburrí un poco, ¿no? Con esta última parte. Yo me engancho, párenme cuando me engancho, me enganché, ¿no? Me fui. No, profe, está bien, no pasa nada. Repasamos otras materias. Bueno, Claro, escuchen, aprendemos entonces, todo. Con lo último me reí. Sí, mal. Bueno, pero entonces, no, porque saben que yo en realidad soy de, mi título es yo soy técnico mecánico al inicio de toda, ¿no? Así que nunca dejé de tener ciertos intereses de la parte de la rama técnica, pero obviamente me gusta más la filosofía y la historia. Entonces, volviendo al punto, tenemos claro que tenemos una etapa mágico-naturalista, antropocéntrica, clásica greco-romana, después viene el periodo teocéntrico medieval y después viene el periodo de la ciencia, la revolución científica, moderna y contemporánea. Bueno, les voy a grabar un video sobre el recorrido de los avances de la disciplina histórica. Me gustaría que me vayan mandando dudas de este material, porque ahora voy a ir avanzando un poquito más rápido. Necesitamos avanzar un poco más rápido para entrar en la parte de la historia de la ciencia, la epistemología. Bueno, ¿me quieren hacer alguna consulta más? Por el momento no. Yo. Bueno, los tengo cansados, ya me di cuenta. Bueno, les mando un abrazo, cuídense y nos estamos viendo. Avancen con la lectura. Escuchen, lo que sí les voy a digitalizar y mandar para que lo tengan al Classroom es la otra parte del capítulo de... no, ya lo tienen ustedes en el Drive, lo tienen. Lo tienen al libro de Vilar, ¿no? ¿Verdad? ¿Alguno lo constató? Bueno, vayan leyendo a partir de la 31 hasta la finalización del capítulo. ¿Qué capítulo? ¿El capítulo 1 sería?
el capítulo historia, termina en el capítulo historia. Sí, sí, bueno, perfecto. Fenómeno. Chao, Muy bien. Profe. Gracias, profesor. Bueno, Buenas noches a todos. Buenas Chao, noches. chao. Buenas noches. Buenas noches, profe. chao, chao.
puse ahora grabando. Paro la grabación. Pero no me da bola la...